tal? Son las 11:11. Mira, aquí pedir un deseo. Tantas cosas que se pueden pedir. Ven las imágenes de control de tránsito en este día jueves, 18 de junio del 2026. La imagen ahí de Farellones, me imagino, ¿no? Altura, por lo menos, en la RM. Se ve como que hay más humedad. La idea era que lloviera un poquito para mejorar las condiciones de aire. Tuvimos nuestra sexta alerta ambiental ayer. Ha subido bastante las malas condiciones de aire se han repetido harto durante lo que llevamos de este año. Y es preocupante, porque si a eso sumamos la cantidad de virus que andan rondando, se vuelve complejo. Tenemos también ahí la costa, está saliendo el solcito. Y el pronóstico para hoy, se los digo de inmediato. Hay 12 grados hasta ahora en la región metropolitana y tenemos una máxima pronosticada de 15. Con nubosidad se ve ahí una cosita, una gotita durante esta mañana, así que ya no deberíamos esperar más lluvia durante el resto del día, por lo menos en la región metropolitana. Pero va a salir el sol ahí en la región de Valparaíso. También tienen máximas de 15. Durante hoy jueves en el norte, máximas de 21, 20, más agradable, también con nubosidad. En Iquique con cielos un poquito más despejados que en Arica. Y ya más al sur se desata la lluvia. Hay lluvia en Chillán, en Concepción, en Temuco, en Coyhaique, en Puerto Montt. Hay un poquito durante esta tarde, 11 grados de máxima en Puerto Montt. Iniciemos el programa, vamos con los temas del día. Oye, pensando en canción del día, hoy día lo menciono solo porque me encantan. Fleetwood Mac llegaba el número 1 en los rankings de Estados Unidos con Dreams. Tremenda canción. Así que esa es mi canción para ustedes el día de hoy. Y tenemos 100 días de gobierno, se cumplen durante esta jornada. 100 días de José Antonio Kast y vamos a hablar de la presunta red de tráfico de niños. Ha sido sin duda el tema de la jornada de ayer y la de hoy. Una reunión en La Moneda con los tres poderes del Estado, una vocería hace unos minutos atrás. Ayer también hubo otra reunión, se anuncia esta fuerza de tarea y esta mañana estuvo acá el exdirector del Servicio de Migraciones, Luis Eduardo Taller, conversando con Iván Valenzuela. Explicó varios puntos, era necesario también escuchar esa explicación y tenemos ahí parte de esa conversación, la vamos a mostrar en un ratito más. Vamos a hablar también de mega reforma porque se despachó a la sala del Senado. Luego de su aprobación en la Comisión de Hacienda, se espera que el miércoles debería estar siendo votado la próxima semana. Y tenemos también una buena noticia, dentro de tanta cosa ocurriendo, la baja de las bencinas. Se cumplió el anuncio que había hecho a principios de esta semana el ministro de Hacienda. Hasta 100 pesos, un poquito más de 100 pesos bajó la de 97 octanos. Este día jueves, todavía falta para llegar a esa alza. Recordemos que cuando subieron cerca de 360, 70 pesos. Entonces, todavía falta para llegar a precios normales, pero es un avance. Se firmó también el acuerdo entre Estados Unidos e Irán de manera digital. Esperábamos harto la ceremonia del día viernes. Al parecer no va a ser tal. Eso y otras cosas más tenemos para hoy. Partamos ahora sí el programa. Bueno, el gobierno impulsó entonces una fuerza de tarea para responder. Es más bien una señal, para ser muy honestos, porque esto ya tiene una sede judicial. Hay varias aristas corriendo en paralelo para esclarecer dónde están estos niños haitianos, porque esa es la preocupación inicial, más allá de apuntar dedos los unos a los otros, lo importante es saber dónde están estos niños. Entonces tenemos esta denuncia que llega a la Fiscalía a través de el Servicio de Migraciones, que llega al Ministerio Público, la toma la Fiscalía Centro Norte, el fiscal Francisco Jacir está con esto. Y además hay también investigación por parte de Eugenio Campos, fiscal del equipo anticorrupción del Ministerio Público. Entonces ahí hay una parte. La otra es estar a la espera de lo que pueda decir la Contraloría. Lo que se da a conocer es un preinforme o lo que se filtra. Se filtra también, la denuncia, por eso comenzamos a conocer del caso.
Y todavía falta para que Contraloría recepcione antecedentes, pueda generar también un veredicto y quizás un informe que nosotros tampoco vamos a conocer, que no sea público, pero todavía eso no ha sido zanjado. Y la otra parte también es el Congreso, que ha iniciado 3 comisiones investigadoras al respecto y han estado recibiendo también autoridades actuales y ex autoridades para resolver también dudas. Entonces está esto andando, pero además el gobierno, entonces el Ejecutivo suma esta fuerza de tarea. Entre lo que explica el ministro ayer es un poco poner a disposición todos los antecedentes que puedan contar desde los ministerios. Ahora no sé si todos los ministerios pueden tener antecedentes al respecto, pero escuchemos lo que explicaba ayer el ministro del Interior. Como es de público conocimiento, el señor director del Servicio de Migraciones presentó una denuncia penal y junto al subsecretario del Interior han realizado diversas acciones para hacer frente a las graves denuncias sobre esta materia. Detrás de cada antecedente hay un niño o una niña, y esa es nuestra primera y máxima preocupación. Por lo que para reforzar ese trabajo, el Gobierno ha decidido convocar a distintos ministerios y servicios y asimismo invitar a las policías para comenzar un trabajo coordinado, interinstitucional, que nos permita reunir con rigor y seriedad toda la información disponible. Claro, invitar a las policías. Por eso decía que esto ya tiene también su arista judicial, en donde también ahí desde el Ministerio Público están viéndose acá. Además, hay delitos de por medio. Cuando se habla de presunta red de tráfico, por supuesto que se han pensado también en los escenarios más terribles de lo que podría estar ocurriendo. Y de hecho en el Congreso se aventuraban algunos, incluso tráfico de órganos, lo expresó un parlamentario. Y eso fue absolutamente descartado por quienes estaban respondiendo preguntas en ese momento. Ahora, por supuesto que hay que esclarecer el paradero de estos niños y ese es el esfuerzo que se está haciendo. Esta mañana respondió entonces a los cuestionamientos sobre situaciones que ocurren también durante su mandato a cargo del Servicio de Migraciones, Luis Taller. Ayer se hacía harto énfasis en este memorándum que él habría firmado, ¿no? Que un poco relaja ciertas medidas, sobre todo en la documentación con la que podían ingresar estos niños, y hablan también de un alza en la cantidad de personas de nacionalidad haitiana que llegan a nuestro país entre el 2024 y el 2025, que ahí como que crece mucho ese número de personas. Entonces lo relacionan directamente a ese memorándum que firma el exdirector de Migraciones. Habló sobre eso, pero también del debate que se ha llevado durante estos días. Escuchemos parte de esa declaración. Pediría seriedad y racionalidad en el debate público también. Ya, ese famoso acuerdo de la Cámara de Diputados, como dice usted, no es vinculante, parece que tampoco era urgente, la decisión del memorándum es prácticamente un año después, y lo que no se entiende realmente es que usted tenía preocupación por los aviones, preocupación porque había gente que estaba pagando esos aviones para trasladar personas, preocupación porque en esos aviones venían muchos niños con pocos adultos a cargo, y aún así flexibilizó las normas. ¿Por qué? Si había sospechas de que algo podía estar pasando y no había denuncias respecto de eventualmente de los niños precisamente que estaban siendo objeto de estos viajes, digamos, ¿no? A ver, Iván, es que separemos bien las cosas y los ámbitos de acción. Una cuestión son los documentos que recibe el Servicio Nacional de Migraciones, ¿ya? Que tiene la capacidad y cumple la función de chequear esos documentos, de verificarlos, ¿ya? Y en el caso de que sean fraudulentos, denunciarlos, ¿ya? Esa situación, el año 2024, no era patente. Distinto es la situación de los vuelos, ¿ya? Y el incumplimiento de las normativas de embarque de las personas y los niños que venían a cargo de pocos adultos, sin los chequeos correspondientes en el lugar de origen y en situaciones que desde nuestro punto de vista podían constituir vulneraciones. Bueno, ahí está. Hace la separación
Luis Eduardo Taller, y de hecho ayer que también estuvo conversando con otros medios, decía que hace la separación de la denuncia del 2023 y la del 2025, dice que son situaciones distintas. Ayer también hablaban, por ejemplo, desde la Defensoría de la Niñez, en donde dicen que vienen observando esto hace mucho tiempo y que no habían recibido mucha preocupación por parte de las autoridades, y eso es grave. Se dice también que son por lo menos 7 las instituciones que tienen algo que ver al respecto. O sea, cuando se trata de buscar responsabilidades, al menos 7 organismos públicos habían recibido alertas por este presunto tráfico de menores. Hablamos de el Servicio Nacional de Migraciones, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, la PDI, incluso el Ministerio también del Interior, que en ese momento a cargo, la ministra del Interior era Carolina Toá. Y está entonces este punto sobre este memorándum. Dicen, el documento que firmó Luis Taller flexibilizó los requisitos clave para el ingreso a nuestro país, autorizó aceptar, por ejemplo, certificados de nacimiento sin legalización y sin la necesidad de realizar trámites ante el Consulado de Chile en Haití. Y flexibilizó también la exigencia de presentar certificados de antecedentes penales vigentes para el ingreso. Y dicen, ayer en un reportaje de T13, que desde entre 2023 y 2024 habían ingresado a ciudadanos haitianos a Chile, eran más de 3.500. En 2025, luego de firmado esto, llegaron 8.600 personas, del orden de 8.600 personas, un alza de un 150%. Y sobre eso, lo que decía, lo que explicaba el exdirector de Migraciones es que había también una situación compleja, que había también observación de falsificación de algunos documentos, pero explica que el hacer esa flexibilización no significa que se estaba menos vigilante o que quizás era más fácil el ingreso. Escuchemos parte también de esa explicación, porque ayer fue un punto importante de debate, ese documento que firma en el 2024. Cada vez que se detecta un documento falso, son habituales, son frecuentes. No le diría que son mayoritarios, porque no lo son. La mayor parte de la gente que solicita una visa presenta documentos verídicos, etcétera, pero hay intención de fraude, es un servicio en ese sentido expuesto. Y por supuesto que el personal de ese servicio es un personal que está entrenado y capacitado para hacer eso, para verificar la validez de los documentos, y es por eso que en el ejercicio de mis facultades como director puedo establecer criterios en base a el objetivo fundamental, que es que no se generen ilegalidades, ¿ya? O no se generen ingresos irregulares, ¿ya? Es que puedo tomar determinaciones o que pude, digamos en mi condición de director, tomar determinaciones respecto de la flexibilización. Pero no del requisito del documento, es importante, no del requisito del documento, sino que de la legalización de un documento, que no es ese procedimiento el que no es efectivamente el infalible, y no exime, esto es importante, la legalización de un documento en un consulado no exime al Servicio Nacional de Migraciones de la responsabilidad de detectar el fraude, y de hecho los fraudes mayoritariamente lo empezamos a detectar después de que se repuso la legalización. Bueno, ahí estaba entonces parte de esa conversación. Les recuerdo, como siempre, que quedan completas estas entrevistas en Spotify y quedan también, por supuesto, en nuestro sitio web, en tel13radio.cl, y también algunos de esos extractos y declaraciones quedan en nuestras redes sociales. Les decía, ayer hablaron hartas autoridades, entre ellos también el defensor de la niñez, estuvo en el Congreso y dijo que él había presentado entonces había dado alertas a los distintos servicios, muchas veces sin una respuesta. Sí apuntan todos en eso de consenso, en que acá la primera preocupación, más allá de apuntar a responsabilidades, es saber entonces dónde están estos niños y saber además cuántos son. Eso todavía no hay ninguna claridad. Escuchemos parte de la declaración del defensor de la niñez ayer desde el Congreso. Cuando la Defensoría de la Niñez tiene antecedentes concretos respecto a la comisión de delitos, la Defensoría de la Niñez
interpone las denuncias correspondientes o las querellas correspondientes. En este caso particular, quiero ser enfático en señalar que la Defensoría de la Niñez nunca tuvo conocimiento respecto de los vuelos que llegaron desde Haití antes que llegaran. Se nos alertó en el mes de abril del año 2025 respecto de la llegada de un vuelo en particular por parte de la Comisión de Gobierno del Senado, para lo cual se generaron estos oficios, pero además acciones de articulación. Por otra parte, es importante tener en cuenta que para esta situación acá no solamente hay una cadena de responsabilidades, sino que lo más importante es el despliegue y el acuerdo político para encontrar a esos niños que actualmente no sabemos dónde están, no sabemos si son objetos o destinatarios, ¿verdad?, de algún tipo de protección social, no sabemos por otra parte si realmente han sido vulnerados en sus derechos, y lo más relevante, debemos saber el número, la cantidad. Es importante que una vez emitido el informe de la Contraloría General de la República se pueda determinar justamente cuál es la magnitud de este grave problema que estamos enfrentando. Bueno, preocupación a nivel incluso internacional ha generado esto, porque hay medios que ya lo reportaron. En Alemania, en Bloomberg también destacaba esta noticia, el diario El País, así que estamos haciendo noticia a nivel internacional por algo muy, muy lamentable. Vamos a cambiar de tema a materia de empleo, porque el gobierno instaló una mesa interministerial para poder abordar el tema del desempleo. 940.000 personas desempleadas hay en nuestro país. Hoy día, de hecho, a propósito también de empleo y empleo femenino, hace 28 minutos partió también la Comisión de Educación del Senado, que sigue en el trámite de la discusión del proyecto de Sala Cuna. Así que están trabajando en eso en este momento en el Congreso. Pero respecto de lo que anuncia el gobierno, acá involucra al ministro de Economía, a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, al ministro del Trabajo, al subsecretario de Desarrollo Regional también, Sebastián Figueroa, todos ellos para trabajar entonces en esta mesa por el empleo, entendiendo que la tasa alcanzó el desempleo del 10,5, o sea, llegamos a las 2 cifras, las superamos. Y también hay un punto que la mesa consideró y levantaba, que también hay un tema con las regiones. Las tasas de desempleo más altas se presentaron en Valparaíso, por ejemplo, 10,03%, en el Biobío 9,8% y en la metropolitana un 9,7%. Así que también hay una preocupación por lo que está ocurriendo en nuestras regiones. A propósito de eso, de empleo, el gobierno también está tratando de impulsar algunas modificaciones en lo que respecta a los puestos que existen. Y Paula Comandari estuvo reporteando el RATPAC. La mesa de editoras de hoy tiene relación con eso. Escuchemos lo que decía Paula. Y de todos modos, el gobierno ya tiene definiciones bastante más avanzadas de lo que se ha dicho públicamente y, como les digo, muy en línea con la mesa. Primero, un estatuto laboral especial para el turismo. Ojo con eso. Con compensación, por ejemplo, de horas extras, pensando para publicarse en un par de semanas. O sea, vamos a tener un estatus especial para ese sector. Segundo, flexibilidad real a la jornada de 40 horas. En vez de medirlas mes a mes, ya como hoy día ocurre por ley, lo que se está estableciendo, ¿Ya? es que se va a permitir distribuir la jornada en ciclos mucho más largos. Estamos hablando ya no de 4 semanas, sino que de 52 semanas. Ah, al año. Al año, sí. Para establecer promedios de Exactamente. En promedio, en las 52 semanas trabajís 42 horas. Exacto. Eso. Que es muy distinto a lo que sí A trabajar existe 42 hoy. horas en un mes. Claro. Y eso es que se mantiene el límite de la jornada ordinaria de 40 horas semanales en promedio, pero el objetivo de hacerlo ya no solamente pensando en un mes, es que hay muchos sectores que tienen estacionalidades, por ejemplo, que Claro. tú trabajas, no sé, durante 3 meses mucho más fuerte que, Me saco la mugre. claro, que los otros 3 meses que son más bajos por clima o por otros temas. La gente que trabaja en los centros de esquí, por ejemplo. Exactamente. Trabaja, ya ponle 60 horas un mes, 20 horas al mes siguiente, Claro. y trabajó 40 horas en promedio. ¿Eso? Exactamente. Ahí teníamos entonces el reporteo de Paula Comandari y hoy día tenemos una buena noticia. Se cumplió con la rebaja en los combustibles, la caída del precio de los combustibles que había anunciado el ministro Quirós hace unos días atrás. De hecho, la benzina de 93 octanos cayó 95 pesos por litro y la de 97 en 106
pesos por litro. Así que hay una buena noticia dentro de tanta cosa ocurriendo, pero todavía falta para llegar a esos índices. Subió la de 93 372 cuando se decidió no hacer esas modificaciones al MEPCO, y la de 97 subió 392 pesos. Así que todavía nos queda margen de mejora, pero me imagino que hoy día fue más agradable los que tuvieron que llenar su estanque esta mañana. Y a propósito de los combustibles y de la crisis en Medio Oriente, Estados Unidos firmó un acuerdo electrónico, además, y ya comienzan a regir esos 60 días iniciales para llegar luego a un acuerdo permanente. Se había mencionado mucho, de hecho ayer lo comentábamos aquí en el bloque digital con la Dani Jansson, que nos contaba que la idea era hacer esta firma en Suiza, que había un protocolo también ya generado de seguridad, etcétera, para recibir acá a las altas autoridades de Irán y también de Estados Unidos. Al parecer no eran de la idea, ¿no?, de hacer ese viaje desde Irán. Había cierta desconfianza por materias también de seguridad. Y ayer nos sorprende un video de Donald Trump que en medio del G7 y estas reuniones estaba en una cena. De hecho, al lado de él está, esto es en el Palacio de Versalles además, al lado de él estaba Emmanuel Macron y se ve que se pone a firmar el documento y dice, ya, está firmado. Emmanuel Macron le dice, excelente trabajo, lo aplauden. Y claro, la expectativa era una ceremonia muy distinta, ¿no?, algo mucho más oficial, entendiendo la gran crisis que esta guerra generó, más de 100 días, el problema con el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo que se comercializa a nivel mundial. O sea, era algo que todo el mundo estaba pendiente y mirando. Y luego más tarde empiezan también las agencias internacionales a hacer eco de que efectivamente confirmaban esta firma electrónica desde Irán, y teníamos la imagen desde Estados Unidos, quien también llevó esta negociación, pakistaní, primer ministro pakistaní, dice a través de X que se honra en anunciar que se firmó este histórico memorando. Ayer se había filtrado además este documento con los 14 puntos, pero en definitiva entonces se pone fin a las hostilidades. Ahora, estos 60 días que comienzan a regir desde ayer se pueden volver a prorrogar, si es que no se llegara a un acuerdo permanente, pero están trabajando por llegar hasta ese punto. Se termina entonces el bloqueo naval estadounidense a Irán. Se reabre de inmediato también el estrecho de Hormuz y durante estos 60 días no se va a cobrar en ningún tipo de peaje. Se abre entonces para la comercialización del petróleo. Y otro punto que se causó harto revuelo es que Estados Unidos se comprometió con un fondo de $300.000 millones. 300 billones de dólares para Irán, para la reconstrucción y el desarrollo económico de la República Islámica. Por eso también lo miran con desconfianza desde Israel. No están muy conformes con este acuerdo. Dicen no ganamos nada en temas de seguridad. Y Irán se compromete en este acuerdo entonces a no tener armas nucleares. Además se levantan todas las sanciones de Estados Unidos en contra de Irán, todas, incluso las que se habían interpuesto por medio de organismos internacionales. Así que llamar harto la atención, pero se firmó y vamos a ver también si este viernes hay algún tipo de otra ceremonia, pero el acuerdo se firmó de manera electrónica desde lejos y se difundió ampliamente. Saludemos a nuestros auspiciadores, son las 11:34. Que el banco no detenga tu empresa. Con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com, koywe.com. Coihue, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Se siente la cortina mundialera y está Javier Saldúa aquí. Oye, esto es pesado. Se notó que es de oro, Javier. Yo Los sé que 5 se ve kilos falsa, de pero oro. es súper de oro. Súper de oro esta copa. ¿Qué vivimos ayer? ¿Cómo va el mundial? ¿Te acuerdas que ayer comentábamos lo importante que fue el papel de Lionel Messi, de Kylian Mbappé y de Erling Haaland en el triunfo de sus selecciones? Bueno, ahora fue la decepción, No. la palabra que dominó en los análisis deportivos después del partido entre Portugal y la República Democrática del Congo en Houston, que igualaron 1-1 en el estreno de Cristiano Ronaldo en la que es su sexta Copa del Mundo. Con esa palabra, bueno, se definió, ya que el equipo portugués no fue capaz de superar al Congo, que en un partido bien interesante, al inicio, al minuto 6, llegaría la apertura de la cuenta para los europeos, cuando Joao Neves, jugador del PSG, anotó un cabezazo cruzado, aprovechando un centro perfecto que era de Pedro Neto, y todo parecía que comenzaba de muy buena manera para los portugueses. Sin embargo, al cierre del primer tiempo se iba a instalar la sorpresa, ya que Yoane Wissa, jugador del Newcastle United, aprovechó un centro, superó la resistencia del portero Diogo Costa y marcó la igualdad en el marcador. Cosa bastante sorpresiva porque el Congo volvía a un mundial después de 52 años y era su primer mundial como República Democrática del Congo. Vi que hoy día los diarios, de hecho, en circulación nacional, tenían todos como la foto en pose de decepción de Cristiano Ronaldo, y era esa la tónica también de medios internacionales, todos como con él en la portada, con una cara como de evidente frustración por el desempeño. Pero también vi que se viralizó harto el momento en que celebran. Había por supuesto una mayoría de Portugal y aparecen unos fanáticos del Congo, celebran el gol, quedan en medio de toda la cantidad de gente que había, entonces los miran, por suerte con mucho fair play, como miran que ellos están celebrando, porque eran además muy chicos, se veían bien jóvenes. Y se hizo muy viral la reacción. Escuchaba que en Estados Unidos, quien estaba en la transmisión decía que qué lindo momento en la inocencia de la alegría que ellos tenían, pero quedan alrededor de ellos mirándolos con cara de pucha, o sea, es Cristiano Ronaldo, y quedaron empatados. Tal cual, y para el Congo era muy importante, era el primer gol en la historia de las Copas del Mundo como República Democrática del Congo, además. Eso sí, el entrenador de Portugal, Roberto Martínez, tuvo unas palabras al final del encuentro y dijo que lo más difícil es empezar bien el partido, cosa que sí lograron, pero que luego cuando necesitaban más tiempo para tener control de las acciones, no lo lograron, y de esta manera fue que Congo se generó un par de ocasiones bien importantes, como la que terminó siendo la igualdad en el partido. Eso sí, el entrenador europeo dijo que la actitud siempre fue muy positiva, fue extraordinaria la de sus jugadores, y también quien habló al final fue Cristiano Ronaldo, quien dijo que no le faltó nada a Portugal porque así es el fútbol. ¿Pudo haber ganado Portugal? Sí, pero también pudo haber perdido. Cualquiera de los dos equipos podía ganar y así es el fútbol. Esas fueron sus palabras al final del encuentro. Así son las cosas del fútbol. Pucha, vamos a ver si tienen más suerte más adelante Portugal. Le quedan dos opciones todavía. Sí, Cristiano tiene mayor Y va oportunidad a de haber lucirse. un partido muy interesante con Colombia también más adelante en esta Copa del Mundo. Y si pasamos al siguiente encuentro que hubo ayer, que fue para mi gusto uno de los mejores que ha habido, si no el mejor hasta el momento en la Copa del Mundo, que fue el triunfo de Inglaterra por 4-2 frente a Croacia. Un partido muy intenso en el que los británicos, liderados por Harry Kane, con un doblete, Jude Bellingham y Marcus Rashford, marcaron la diferencia para este seleccionado, y que también se vio por el otro lado a Luka Modric en un estreno muy complicado a sus 40 años, ya que fue quien cometió la infracción del penal, que sería el primer gol para los ingleses al minuto 12.
bastante desafortunado. Sí, Harto porque gol también en ese no vio a su partido. rival llegando por detrás, levantó la pierna y cometió una infracción. Así que Chuata, ya, pero harto gol en ese partido, bien dinámico. Como tal bien- cual, no hubo, bien fue de ida y apasionante de vuelta, ver. como se dice. Hubo llegadas desde el primer minuto hasta el final del primer tiempo. De hecho, la igualdad de los croatas, porque entre el tiempo se fueron 2-2, llegó al minuto 45 a través de Petar Musa. Excelente. Así da gusto ver fútbol también. Con De calidad. bastantes anotaciones, por supuesto. Y ayer no hubo partido sin goles, sí. De hecho, otro de los partidos más esperados, de los encuentros más esperados, era el de Colombia, que debutó frente a Uzbekistán y sí, le costó al principio, pero a los 40 minutos aproximadamente se abrió el arco, como se dice en el fútbol, ya que un muy inspirado Luis Díaz tiró un centro perfecto que aprovechó el defensor Daniel Muñoz, quien quedó solo frente a la portería para abrir la cuenta. Eso sí, iba a llegar en el segundo tiempo también la sorpresa, ya que Uzbekistán logró igualar las acciones con un gol de Abosbek Faizulaev a los 60 minutos, tras la mala fortuna que tuvo el arquero Ospina en un rebote, eso sí, después de una muy interesante atajada. Y 5 minutos después, el mismo Luis Díaz fue quien anotó el 2-1 para los colombianos, que cerraron el marcador con un tanto de Hamilton Campas al minuto 90 más 8, a los 8 minutos de adición, también de cabeza. Es bonita la camiseta colombiana. Ese me aporte al momento del fútbol. Pero es muy bonita ayer, mira, me preocupé de eso, básicamente. La otra camiseta que es mi favorita es la de Qatar. Ahí la estamos viendo en las imágenes, de hecho, la de Colombia. Es la de Colombia, ahí está, la camiseta. Es bonita, encuentro. Los colores, además, no son como lo común que uno espera del cuadro colombiano. Tal No, cual uno que espera como el habitualmente es amarillo. claro. De hecho, el estadio estaba repleto de amarillo. Se jugó en el Estadio Azteca de Ciudad de México Y con usan también 80.000 ahí personas. las líneas en la cara y todo el tema. Entonces la encontré muy bonita y mi favorita sí es la de Qatar, la morada. Muy, muy bonita camiseta. Hoy día, ¿qué hay, Javier? Hay más fútbol. Hoy día por sí, supuesto. tenemos 4 partidos nuevamente. Y de hecho, ahora en unos minutos más empieza la acción a las 12, al mediodía, con el encuentro entre Chequia y Sudáfrica en Atlanta. Es un cruce de selecciones que están necesitadas y de sumar puntos, ya que las dos abrieron su participación con derrotas. Recordemos que Sudáfrica cayó ante México por 2-0 y Corea del Sur derrotó 2-1 a Chequia en su estreno. Uno de los jugadores importantes de República Checa que hizo el gol, de hecho, en el primer partido que cayeron ante Corea del Sur es Ladislav Krejci, y dijo que han estado toda la semana viendo videos de Sudáfrica para prepararse y que ya los conocen muy bien y están preparados para este encuentro. Por su parte, el entrenador sudafricano, Hugo Broos, uno de los más longevos en esta Copa del Mundo, más experimentados, dijo que tienen un equipo físicamente fuerte los europeos y que sus jugadores también saben muy bien lo que hicieron mal. Así que vamos a ver cómo se desempeñan a partir de las 12 en el primer partido de esta jornada. Excelente. ¿Y qué más tenemos? Tenemos Suiza, ¿no? Sí, Suiza Que va a ser sede del acuerdo que se iba a firmar este viernes y no pasó. tal Quedaron cual, con los crespos hechos. que va a enfrentar a Bosnia y Herzegovina en Los Ángeles. Es un grupo totalmente abierto, porque recordemos que los 2 partidos de primera fecha terminaron empatados. Bosnia con Canadá y Suiza con Qatar. Vamos a ver entonces. ¿Quién tiene más posibilidades? Y ese ¿a qué hora? A las 3 de la tarde. A las Suiza. 3 de la tarde, tal cual. Y después. ¿con qué Después seguimos? va a haber otro partido también muy interesante entre Canadá y Qatar en Vancouver. Canadá, que es otra de los equipos anfitriones de este evento internacional y que va a tener como protagonista a un árbitro chileno, Cristian Garay, que va a ser el juez principal de este compromiso, junto a sus compatriotas José Retamal y Miguel Rocha, que van a estar como asistentes. Y por lo que No estaba... tendrá nada que ver con Rafael Garay, porque la cosa se pone difícil. Por lo que estaba revisando en el diario británico The Times, la FIFA estableció un pago base de $100.000 millones, de $100.000 digo, para los árbitros centrales seleccionados en el Mundial 2026. Así que ese monto se asegura $100.000 el árbitro chileno por estar en ¿100.000? esta. $100.000. Es mucha plata. Y se suma un bono adicional Yo también. no sabía que los árbitros ganaban tanta plata. Bueno, este es O sea, un por mundial, dirigir. obvio, pero $100.000 es un montón. Mira, haber sabido. No sé si sido árbitro de periodista. Todavía se puede. No creo. No creo. Y para cerrar la jornada, sí, va a haber otro encuentro que también es, yo creo, el más esperado de hoy día. El de México con Corea del Sur. 2 equipos que vienen de ganar sus encuentros iniciales, chocan en Guadalajara y que va a ser muy importante porque el equipo que gane aquí va a quedar prácticamente listo para clasificar a 16avos de final
porque sumaría 6 unidades. Y es segunda... Y resta una fecha más solamente después de esta. Entonces, los jugadores del Tri, como llaman a México, están muy esperanzados en conseguir este triunfo y ya saben lo que es derrotar a los asiáticos en Copas del Mundo, ya que en Francia 1998 ganaron por 3-1 y en Rusia 2018 también derrotaron al equipo asiático por 2-1. Perfecto. Bueno, México ya tuvo entonces su debut por su segundo partido, pero jugando de local. Y por el lado de los surcoreanos, hay que decir que hubo tensión porque ayer durante un entrenamiento se identificó un dron que estaba sobrevolando una de las prácticas privadas del equipo asiático, lo que generó temor de un episodio de espionaje. Entonces la Guardia Nacional tuvo que derribar este objeto no identificado. Y el entrenador de los asiáticos, Hong Moing-bio, dijo que es una situación lamentable y denunciaron, de hecho, los hechos a la Federación Mexicana de Fútbol y a la FIFA. No, imagínate a alguien así como que decidió volar su dron y dejó esta tremenda embarrada. Que no había quizás intención de espionaje. Pero claro, hay que tener acá todos los estándares posibles y los drones son bien intrusivos. Pueden ser hasta peligrosos claramente. También si están jugando y en movimiento. Puede ser ahí un hecho no menor. Ya, vamos a quedarnos al pendiente entonces del Mundial que pasa hoy día. Y con mira, ahí está la foto de Cristiano. También medio pena. Cristiano decepcionado. Pero bueno, muchas Y gracias. Harry Kane feliz también. Muchas gracias. Un nombre muy británico. Harry Kane. Encuentro que no puede ser más británico. Ya, muchas gracias, Javier. Nos vemos mañana. Nos Sí, vemos. mañana. Ya, y nosotros vamos a seguir. Voy a mover aquí mi copa para continuar con más información. La mega reforma. Vamos a hablar de la mega reforma porque se despachó a la sala, fue aprobada en la Comisión de Hacienda. El trámite en el Senado es distinto al que vimos en la Cámara. Entonces tiene que volver a las comisiones y hacer de nuevo ese paso. El miércoles se tiene previsto que se vote en general en la sala. Y una vez aprobado, entonces vuelve a Hacienda para analizar en particular y va entonces al resto de las comisiones. Se repite, las comisiones por las que pasa son las mismas que en la Cámara, ¿no? Hacienda, Trabajo, Medio Ambiente. Vamos a escuchar lo que decía el senador Macaya, presidente de la Comisión de Hacienda, sobre este trámite, lo que decían también desde la oposición, que mantienen que no hay voluntad para aprobar el proyecto. Creemos que acá hay un primer paso para recuperar el rumbo. Efectivamente, esto es una apuesta que ambiciosa, que pone el eje central en el crecimiento, en la generación de empleo. Y esta mesa de la Comisión de Hacienda ha estado disponible siempre, después de más de casi 50 audiencias, a tratar de construir los consensos necesarios. Yo, el voto en contra de la oposición, no lo quiero mirar solamente como una cuestión de negativa circunscrita a esta comisión. Yo miro con optimismo que ellos puedan, en el transcurso del trámite legislativo que resta, hay una votación en general que se debiera dar la próxima semana en la sala del Senado, que permita que ellos entreguen sus propuestas, porque si uno analiza cada una de las medidas puntualmente, el tema de la rebaja del impuesto de primera categoría, lo que significa la invariabilidad tributaria, lo que significan las medidas medioambientales, ninguna de ellas es tan potente para la reactivación económica de Chile como la posibilidad de construir un consenso. Y esto no es un tema de números, no es un problema de guarismos, como se dice, y lo que la gente espera de nosotros, y particularmente del Partido Socialista de Chile, es que los defendamos, que le aseguremos a esas mujeres que están esperando cumplir los 65 años y recibir la PGU, que van a tener el pago de la PGU. A esos jóvenes que estudian con gratuidad o a los que van a estudiar, que van a tener la posibilidad de acceder a la gratuidad y cumplir el sueño de estudiar la educación superior. A las personas que están en las listas de espera, les tenemos que asegurar que esas listas de espera van a ser cumplidas en menor tiempo del que hasta ahora ha sido. Es decir, ¿qué le tenemos que asegurar a los chilenos y chilenas? Que va a haber recursos disponibles para ellos. Y ese es el problema de este proyecto. Ese es el motivo por el cual yo he votado en contra en la comisión de la idea de legislar.
Bueno, y otra cosa que está ocurriendo durante esta mañana es que siguen revisando la acusación en contra del ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau. La sesión comenzó a las 10:30. La comisión revisora, durante esta jornada, ayer recibieron al ex ministro Mario Marcel, que hizo varios puntos al respecto. Insiste en lo riesgoso que es comenzar a acusar a los ministros de Hacienda. De hecho, compartió un dato que me pareció interesante. Dijo que entre 1891, mucho tiempo atrás, y 1925, después de la Guerra Civil y producto del parlamentarismo de facto, un concepto que reapareció unos días atrás y enojó mucho, hubo 86 ministros de Hacienda que estuvieron menos de 6 meses cada uno ejerciendo esa función. 86 ministros de Hacienda en un periodo menor, sí, 30 y tantos años. Dice, ese periodo es uno de los periodos más malos de la historia económica de Chile. 6 meses cada ministro de Hacienda, claro. Generaba la estabilidad necesaria. Ahora, en el debate de todo esto está la posibilidad también, ¿no? Lo habían dicho algunos parlamentarios del Frente Amplio, decían con la vara que mides vas a ser medido, y estaban viendo si acusar más adelante al ministro de Hacienda actual, a Jorge Quiroz. Pero escuchemos lo que decía Mario Marcel al respecto de los argumentos, cómo ve también esta acusación. O sea, yo lo principal que expuse hoy día es que hacer proyecciones es de la esencia del trabajo del Ministerio de Hacienda, como lo es también del Banco Central. Hoy día mismo, ¿cierto?, conocimos el informe de política monetaria, se comenta, ¿cierto?, la actualización de las proyecciones de inflación, de actividad, pero sabemos que esas proyecciones siempre son estimaciones, y que pueden diferir de la realidad o pueden diferir de la opinión de algún otro que hace proyecciones por múltiples razones, pero nada de eso implica, ¿cierto?, algún tipo de dolo o intencionalidad de parte de las autoridades. Entonces eso es básicamente lo que expuse, referido tanto a proyecciones de carácter macroeconómico como de carácter fiscal. Mario, ¿usted cree que en ese sentido es incorrecta la acusación? Porque esos son los principales argumentos de la acusación. ¿Van en la línea Sí, o sea, yo prefiero no calificar a la acusación. Bueno, ahí estaba entonces, prefiero no calificar, pero plantea ese punto, ¿no? Del riesgo de empezar a acusar ministros por errores en las proyecciones. Como les decía, han habido reveses también desde el Partido Liberal. Pidieron libertad de acción a la mesa para poder votar a favor de esta acusación contra el exministro Grau, mientras que hay también personeros del oficialismo que han dicho que no van a votar a favor. Y en lo que respecta al ministro Quiroz tampoco habría un consenso, porque, como les decía, desde el Frente Amplio, Gael Jomans fue la primera en decir, oye, si este es el argumento, podemos acusar también al actual ministro más adelante. Y por ejemplo, quien está en este momento ahí siendo cuestionado, dicen que desde su círculo cercano, él no está de acuerdo. El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, no está de acuerdo con esta acusación, porque lo que se plantea es un poco porque vamos a hacer lo mismo que estamos criticando en este momento. Y esa indecisión se repite en prácticamente todos los partidos de la oposición, en el PS, en el PPD, incluso en la DC. Hay quienes están de acuerdo y quienes no, de empezar con esta oleada de acusaciones constitucionales cruzadas. Vamos a ir a la pausa, porque ya nos queda un pedacito de programa, pero bien entretenido. Vamos a hablar de la cartelera. Pero antes, atención pymes y emprendedores, muy pronto llega Voces del Comercio, el nuevo podcast de la Cámara Nacional de Comercio, un espacio para conversar sobre las tendencias y estrategias que hoy necesitan los negocios para crecer, adaptarse y vender mejor. Escúchalo en Tele 13 Radio con el auspicio de Transbank. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Volvemos a Mesa Central Digital y ya está aquí conmigo Anita Rojas, porque tenemos jueves de cartelera, como todos los jueves. Excelente. Estrenos. Y vamos a partir con otro estreno. Todos los jueves he venido diciendo que uno de los estrenos más esperados y todo. No estoy vendiendo humo, chicos. Solo que hoy día también es otro de los estrenos más esperados. Así es la vida. Así es la ahora. vida. Hay demasiada demanda. Especialmente yo creo que de nuestra generación. Aunque es una película que yo vi grande ya. Sí, igual la vi grande. Sí. Toy Story 5 llega hoy día al cine. Ya está en el cine. Ya la pueden ver. Ya la pueden ver. Pueden llevar y como a sus hijos. es película animada, seguramente va a tener muchos horarios disponibles. Así que van a poder verla temprano. Ya está. La gente ya vio, ya hay gente que ya la vio hoy día. O sea, probablemente. Que se levantó y dijo, mira, voy a ver Toy Story 5. Una pura sí, llega Toy Story 5, que retoma la historia de, bueno, nosotros, Woody y Buzz Lightyear, que son los de siempre, los que vienen de la primera película, y también se les une Jessie, que es la vaquerita. La vaquerita. Me encantaba. Que es súper protagonista, sí, entiendo. Sí, en esta sí es bien protagónica, porque ella es la que se queda finalmente con la... No llores, Cota, no llores. Porque yo vi hasta la 3, la 4 todavía no la he podido ver. Oye, ya no me acuerdo. Pero en la 3 uno ve que Andy le regala los juguetes a esta niñita, la vecina, que es la que vemos ahí, que se llama Bonnie, y que como que su juguete favorito termina siendo Jessie, la vaquerita. Ahí viene el apego y el... Pero ahora, ¿qué pasa? Que estábamos viendo, ahí viene otra amenaza, que es la tecnología. Porque los juguetes estaban tan felices con Bonnie, hasta que a Bonnie le regalan una tablet. Lilipad iPad se llama. Se convierte en Lilipad se llama el tablet que tiene forma de ranita. Y también estaba leyendo recién que es una película bien, aunque uno puede decir es más para los grandes y que para los chicos, porque yo tampoco sé qué tan identificadas están las generaciones más menores con la historia de Toy Story. Te decía recién, fuera de cámara, la Toy Story 1 se estrenó en el 95. Bueno, entonces, que a través de estas películas Pixar desbloquea algo muy interesante, que es darse cuenta que la película la tiene que hacer para dos audiencias, claro, que sea entretenida y que tenga hartos colores y que entretenga a los niños, pero que el adulto que va con el niño tiene que... Sí, bueno, esa escena es muy chistosa, que los personajes también envejecen y Woody le apareció la calvicie. Es muy chistosa esa escena, como que le brilla la calvita. Entonces, por ejemplo, hay un debate igual entre los papás, porque en la película, claro, los papás de Bonnie y de la niñita también se debaten entre esto de no quiero que esté expuesta tanto a las pantallas, pero tampoco quiero que mi hija quede como relegada, porque todos los amiguitos tienen tablet, todos los amiguitos tienen el iPad. No se ven sana ante la presión social, claro, padres. Entonces, esa es la batalla que viene con Toy Story, y que también va a tener un factor de cultura pop que nos encanta, porque va a aparecer Bad Bunny como un personaje que me da mucha risa. Su personaje va a ser una pizza con lentes de sol. Una pizza con lentes de sol. Sí. En la voz de Bad Bunny. Sí. Bueno, y el tema de la canción, yo ya me lo aprendí. Sí, porque si iba a decir, como siempre, como estamos las dos, tiene que haber un segmento Swiftie en este lugar, que es la canción principal, que ya la están candidateando al Oscar, por supuesto que ya la están candidateando al Oscar, I Knew It, I Knew You, de Taylor Swift. Es la primera vez en la saga de Toy Story que lleva 5 películas, que la canción no la hace Randy Newman. Que bueno, todas las anteriores ya las hizo, que ganó una vez el Oscar. Ha estado nominada con todas las canciones y ganó una vez. En el lanzamiento de esta canción, Taylor hizo una presentación en un teatro. Muy bonita, con el piano, juntos. Y cantaron You Got a Friend in Me, que es como el clásico, que tampoco ganó el Oscar. Yo estaba recién buscando cómo no ganó. Ganó la canción de Pocahontas ese año. Taylor. La siguiente vez le ganó Phil Collins. En la tercera, en la vencida, ganó Randy Newman. Después, Phil Collins es muy buena. Sí, es muy buena. La de Tarzán. Sí. Y después le ganó Elton John. Y ahora está Taylor Swift, candidatísima para los Oscars. Creo que tiene potencial, es una canción. Sí, yo igual creo que sí. Me la imagino además en el momento de que puede ser. Claro, porque las presentaciones de los Oscars, me la imagino ella como con el pianito, con la guitarra, muy bonito todo. Veo el momento. Vamos a ver, quiero ver la película, tengo curiosidad. Sí. Pasamos a otro estreno, que es estreno de televisión, que es este domingo. Vuelve la tercera temporada de House of the Dragon, la Casa del Dragón, que es este spin-off de Game of Thrones, que es bastante exitoso, que como les decía ya lleva 3 temporadas, y vuelve a HBO Max. Van a ser 8 capítulos que se estrenan semanalmente, parten este domingo 21.
por horario debería estar liberado el capítulo a las 21 horas de Chile. Yo desde este domingo entonces te hablo en Valirio. Excelente. Excelente. ¿Team Renera o...? Renera. Team Targaryen. Team Targaryen. Sí. Desde Game of Thrones. No hablemos de la última temporada. Bueno, pero Sí, yo creo que pero iba a pasar. Se volvió loquita. Sí, se veía venir. A mí yo soy de las pocas personas que creo, porque cada vez que tengo esta conversación la gente me dice que odió el final de Game of Thrones. A mí me gustó. Mira, como dicen los Simpsons, es un final y basta. Es un final triste, un final feliz, es un final y basta. Me molestó más la copita que había en una mesa de Starbucks en esa temporada. Esa temporada fue muy accidentada. Sí. Pero bueno. La plata se va en los actores. Como te decía, estos capítulos van a mostrar las batallas más importantes de el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin. Se viene la guerra Targaryen. Más dragones en el cielo. Más peleas, más todo. Que yo vi la primera temporada. Después no continué, pero es todo por un cagüín. Es muy... Como que las amigas se pelearon todo por un cagüín. Imagínate y tú. crearon esta guerra tremenda. Tantas guerras que han comenzado Sí. así. Pero bueno, eso es con HBO Max. El domingo, La Casa del Dragón. Desaparecen y empiezan a hablar en Valirio todos. Todos empezamos a hablar en Valirio. Y otro, que no es estreno, sino que ayer se terminó la temporada, se estrenó el último capítulo, que es una serie que está pasando media desapercibida, pero ha tenido bastantes halagos de personas como Guillermo del Toro, como Stephen King. Que era una favorita de Steven Spielberg. Sí, Widow's Bay, o La Maldición de Widow's Bay. Que es una serie que está 10 capítulos, 40 minutos aproximadamente cada uno. Está en Apple TV. Bueno, aquí la semana pasada comentábamos como el sello Apple TV que tiene buenas series. Claro, tiene buenas series. Que se trata de un alcalde medio soñador, medio iluso, que quiere llevar a este pueblito en el que está siendo alcalde, llevar el turismo, potenciar el turismo. Y como que no escucha que la gente del pueblito le dice, alcalde, ¿sabe que aquí está todo maldito? La isla estaría maldita. Mira, eso pudo ser Sucupira. Claro. Que de hecho, mira, qué bueno que dijiste eso, porque ¿cómo se llama? La autora, o sea, la creadora de la serie, Katie Dippold, ella fue guionista y productora de Parks and Recreation. Y contó que la idea de The Widow's Bay, la idea de esta isla, de esta isla maldita con un alcalde que quiere llevar a los turistas, nació como un capítulo de Parks and Recreation. Así que tiene... Bueno, Parks and Rec, que era, todo giraba en torno a Leslie Knope, que tenía un sueño de ser una autoridad y trabajaba muy duro por poder mejorar el sistema. Entonces algo cuando así todo funciona mal. Nació como eso, como una autoridad que quiere llevar el turismo a su lugar, a su pueblo. Entonces este es el alcalde que solo quiere potenciar a su pueblito y el pueblito no lo deja porque el pueblito al parecer está maldito. Mira, la voy a buscar. Entonces, eso de comedia de terror a mí me llama mucho la atención y sí. No, y aparte que... Promete. Cuando la Anita me contó, me adelantó parte de esta cartelera, y me puse a buscar y me di cuenta que es muy buena referencia de esta serie. Así que ya saben. Ya saben. Aprovechenlo. En Apple TV. Sí. Excelente. Muchas gracias, Anita, por esta cartelera. Gracias a hay de todo. Hay de terror, todo. Comedia. Animado, comedia. Dragones y nostalgia. ¿Qué más se puede pedir? Dragones. Ya, entonces con 8 minutos nos vamos. Se nos acabó el programa. Nos encontramos mañana aquí mismo desde las 11 en punto. Vamos a ser más puntuales. Les prometo que sí. Vamos a ser más puntuales desde las 11. Mesa Central Digital. Ahí tienen nuestras redes donde nos pueden encontrar en tele13radio.cl también, por supuesto. Y las conversaciones de hoy día durante Mesa Central quedan en Spotify. También la entrevista con Luis Taller. Así que está bien interesante lo que se conversó hoy. Nuestros columnistas también. Hoy tenemos una columnista que es la presidenta de la Comisión para Chile Renace, María José Naudón. Sí. Nuestra columnista de los días lunes. Preside esa comisión ahí
varias disciplinas. Nos vemos mañana. Mañana viernes además. Sí. Se nos fue la semana con bencinas menos caras y con hartas películas y series para ver. Que tengan el mundial. El mundial. Y el mundial.